La coexistencia pacífica es una inescrupulosa estrategia de los comunistas para ganarse la aceptación y simpatía del mundo libre, valiéndose del engaño y la mentira, desde donde se venden como románticos, pacifistas y justos, mientras en realidad a sus espaldas van estructurando su parafernalia de hambre, represión y muerte para atacarlo y destruirlo posteriormente. De cómo se desarrolló y se perfeccionó esta macabra estrategia para implantar el comunismo en China, nos documenta hasta la saciedad el militar y político primer presidente de la República Nacionalista China, Chiang Kai-shek, en su obra La Rusia Soviética en China, escrita en 1956 e impresa en los talleres de selecciones gráficas en Madrid, España, en 1961. Hoy esta perversa estrategia la vienen implementando en nuestro país frente al desconocimiento de unos y la ingenuidad de muchos. Y es que la alianza de la clase corrupta y los comunistas criollos en lo que ellos mismos denominaron pacto histórico es el comienzo de un periodo de coexistencia pacífica con el comunismo internacional, que a su vez también lo es con Cuba, China y Rusia, quienes aprovecharán este consorcio para llenar a la sociedad de intrigas, violencia y espionaje contra su propio país. La conformación del tal pacto histórico hace creer a muchas personas equivocadamente que este será un gabinete de coalición, compuesto por miembros de todas las corrientes políticas y que como tal se contará con el respaldo unánime de la mayoría de los colombianos. Pero no es esto lo que realmente desarrollarán los comunistas. El pacto histórico es una maniobra táctica política para lograr la infiltración y la subversión de sus opositores. La coexistencia pacífica es una estrategia para el enmascaramiento y la impostura. La finalidad del enmascaramiento es utilizar ideas y acciones plausibles para ocultar ideas y acciones que no deben ser conocidas. La verborrea de reforma agraria, por ejemplo, es en realidad una especie de colectivización donde la propiedad de los bienes y medios de producción pasan a ser propiedad del Estado. Así también la impostura es engañar con apariencias de verdad. Los comunistas colombianos no son un producto autóctono, es un trasplante de la Cuba marxista-leninista que tuvo que vivir al principio como un parásito de la democracia, para poder llevar así a cabo su infiltración, sembrar cizaña y realizar otras maniobras subversivas para organizar y manipular obreros, campesinos, indígenas, estudiantes y otros sectores de masas con el fin de encender la lucha de clases, utilizando para ello el nombre de justicia social y democracia. Las mentiras y la desinformación son otro plato fuerte de los comunistas. Muy hábilmente ocultaron que las guerrillas son estructuras armadas del partido y que su conexión no es casual, sino orgánica. Aunque en Colombia llevamos más de 60 años probando el amargor de tener que soportar a semejantes genocidas y que nuestra experiencia al verlos delinquir es extensa y enriquecedora para poder entender su modus operandi, no logramos ni la organización social requerida, ni el apoyo del pueblo, ni la simpatía de otras naciones amigas para contrarrestar este cínico delinquir. Y por eso hoy nos vemos abocados a reveses en nuestras libertades y en nuestra democracia, con el agravante de una derrota cultural y política nunca antes sufrida. Y es una derrota política porque en su combinación de formas de lucha, los comunistas lograron la toma del poder haciéndose elegir por voto democrático, con trampas y fraudes, o como sea, pero fueron mayoría en elecciones, y mientras una autoridad seria no lo condene y detenga, ellos ya se hicieron al poder. Y es una derrota cultural, porque esa misma combinación de formas de lucha los llevó a poner en práctica la estrategia del comunista italiano Antonio Gramsci, quien les ideó otro modus operandi más tenebroso y letal que la lucha armada, la revolución cultural comunista.
Ya el enemigo a atacar no son las Fuerzas Armadas y de Policía, sino la cultura occidental cristiana. Y así dieron inicio, apoyados en su brazo adoctrinador FECODE, a macabros ataques a la Iglesia, a la familia, a las Fuerzas Armadas, a los principios y valores cristianos y de Occidente, que al final son los que han evitado que ellos se tomen el poder. Desarrollando esa batalla cultural, secuestraron el razonamiento y el sentido común de los jóvenes, los sumieron en las drogas y la descomposición social, los confundieron en su sexualidad y los manipularon a que les siguieran y les eligieran como sus líderes y gobernantes. El hoy electo alias Cacas, el mismo Ospina de Cali o Claudia López en Bogotá, entre otros, son el fiel reflejo de esto. Todos, otrora militantes del comunista M-19, adiestrado para la barbarie y la muerte en la comunista Cuba. Obviamente esta revolución comunista se consolida con un doble juego. Mientras negocian y llaman a los sectores conservadores, a quienes se les oponen, y al aparato productivo a la unidad, con ruidosos discursos de reconciliación, desarrollo y paz. Por otro lado, están organizando su aparato criminal de represión y persecución para luego destruirlos, desterrarlos, ponerlos presos o asesinarlos. Paralelo a esta coexistencia pacífica con la que se venden como moralistas, justos y demócratas, someterán el poder legislativo y judicial bajo un solo poder, promoverán la equidad de género, atacarán la religión e introducirán sectas esotéricas y santeros cubanos. Tomarán el control total de las redes sociales y los medios de comunicación, desbordarán con propaganda el culto a Petro, vendiéndolo como un dios, promoverán la agenda progresista del ser humano al servicio de la tecnología, como rata de laboratorio, del aborto, las drogas, el homosexualismo y el adoctrinamiento comunista en centros educativos. Crearán una estructura paralela para controlar alcaldes, gobernadores y bancos e iniciarán las expropiaciones masivas. A este respecto, tristemente hemos hecho oídos sordos a la fusión del Código Civil con el Código del Comercio que pretenden y que circula ampliamente por la Internet como un acto proyectado por los comunistas desde la Universidad Nacional. Están organizando sus colectivos terroristas urbanos de primera línea y minga indígena para ejercer el control social en las ciudades y cabeceras municipales. Sus brazos narcoterroristas FARC, M-19 y ELN serán incorporados a los organismos de seguridad del Estado bajo el argumento tonto de que estos tienen vocación militar o policial, mientras van reemplazando a los soldados y policías constitucionales que por décadas defendieron a los colombianos del horror comunista. Inundarán las instituciones con desalmados asesinos cubanos, rusos y chinos, a quienes colocarán como asesores de derechos humanos y ambientalismo al lado de altos mandos, no para asesorarlos, sino para controlarlos, especialmente al sector de inteligencia y operaciones. A otros altos mandos les colocarán en diferentes cargos del Estado como asesores o directivos, solo para subirles el ego y mantenerlos callados mientras van absorbiendo estas instituciones, como absorbieron la educación, las altas cortes y los medios de comunicación. En principio, no tratarán de dominar de entrada las altas esferas de estas instituciones, no obstante tenerlas infiltradas desde tiempo atrás. Su primer paso será fortalecer esa infiltración, a la que seguirán maniobras de división, en las que algunos funcionarios serán estigmatizados con rótulos de ultraderechas, centristas o afines al gobierno. Luego, adularán a los afines al gobierno, invitando a los centristas a hacerse de su lado. A los que no acepten, los harán del lado de los que ya rotularon como ultraderechas y los aislarán. De esta etapa pasarán a procesos de vacilación y dudas, luego a procesos de disensión, donde predominará la falta de acuerdo entre las partes y el recelo mutuo y las recriminaciones. Así,
Aplicarán el refrán del emperador romano Julio César: divide y reinarás, creando el espacio para evitar decisiones en beneficio de la democracia y la neutralización de quienes las promueven. Neutralización que se dará por la salida de las instituciones, la cárcel o la desaparición misma, dependiendo de su importancia. Los soldados serán destinados a otras áreas diferentes a su misión constitucional, que les hará distraerse y desestimular su espíritu de cuerpo para sus funciones de seguridad. En realidad, a los comunistas no les interesa la formación humanista de las Fuerzas Armadas. Le darán prioridad a la formación técnica para el manejo de las armas en tiempo récord que les garantice el aparato represor de los ciudadanos que se les opongan. Serán convertidas en una guardia pretoriana de corte stalinista que les garantice su estadía indefinida en el poder. Sus uniformes serán cambiados por otros que sean similares a los de sus secuaces en otros países bajo yugo comunista, para que no tengan ninguna referencia con uniformes de los Estados Unidos. A los miembros de la fuerza pública que fueron puestos presos con pruebas y testigos falsos y obligados a declararse culpables para beneficiarlos con leyes de amnistías, ya siendo confesos, les serán revocados esos beneficios y serán puestos presos, al igual que muchos empresarios y colombianos de bien que se les resistieron. Inclusive, las reservas de la fuerza pública serán diezmadas en sus garantías sociales, sus mesadas recortadas y para muchos negadas. Las familias de algunos más y sus bienes, especialmente ante altos mandos, serán perseguidas. Recordemos que los comunistas no hacen justicia, cobran venganza. No olvidemos que en democracia hay derechos adquiridos, en una dictadura comunista no. Y así para la historia, con componentes de sus secuaces en la Comisión de la Verdad, sus ONGs internacionales y sus carteles de togas como la JEP, quedará escrito que el conflicto armado en Colombia se libró entre unas guerrillas comunistas protectoras de campesinos y un ejército compuesto por bandidos. Reformarán la Policía Nacional, la sacarán del Ministerio de Defensa y la pasarán a una entidad cualquiera que crearán para garantizarse el monopolio de su control. De esa forma, la convertirán en una policía política de corte stalinista que dependerá exclusivamente de gobernadores y alcaldes. Es decir, ya no será la policía de los colombianos para defender a los buenos y controlar a los malos. Será la policía de los malos para perseguir y reprimir a los buenos. Si bien es cierto, las altas cortes, los medios de comunicación y altas esferas del Estado quedan en poder de los comunistas, es imperioso que en estricto acatamiento a la Constitución y al juramento sagrado, las instituciones castrenses y policiales en algún sitio tracen la línea de límite en lo que refiere a esas relaciones de coexistencia pacífica con los comunistas. Del mundo libre podemos recibir excelentes orientaciones, además de que nos es indispensable su respaldo para que estos no hagan oído sordo a las falacias comunistas y mucho menos permanezcan indiferentes. Como sociedad, estamos obligados a reversar este proceso comunista en nuestra nación. Si los ataques vienen contra nuestros valores culturales, lo elemental es reforzar esos valores. Comprometámonos con movimientos sociales que defiendan estos valores. Volvamos a la cultura de la lectura para recuperar la capacidad de argumentar. Los sacerdotes deben asumir el derecho a opinar para contrarrestar este ataque cultural. Influyamos en los mismos medios desde donde los comunistas delinquen en nuestra contra. Accionemos en las redes sociales, especialmente el Facebook, que es la que más usuarios adultos tiene. Luego Twitter, que es la más política. Utilicemos la cámara de nuestro celular para enviar fotos, memes y videos cortos por todas las redes sociales difundiendo la verdad. Es nuestra mejor defensa, difundir la verdad. No olvidemos que los comunistas todo lo han creado a partir de mentiras para hacerse elegir. Los centros educativos son las víctimas del adoctrinamiento comunista. Los padres deben proteger a sus hijos, dedicarles el tiempo necesario en casa para indagarles sobre lo que están recibiendo por enseñanza,
Revisen los cuadernos y los textos. Si encuentran algo, convoquen a otros padres de familia, a las asociaciones y denuncien los planteles y a las personas involucradas. No podemos dejarnos embaucar de sus mentiras y discursos de engaños con frases de amor, convivencia, reconciliación, de que ahora sí vamos a vivir sabroso y bla, 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 bla. Respaldemos incondicionalmente a nuestros soldados y policías. Es hora de generar nuevos líderes y de unirnos como una sociedad seria para reversar este macabro proceso comunista que se está posicionando en nuestro país. Por favor, difunda este contenido. Este es nuestro país. Lo que dejemos de hacer por él, lo dejamos de hacer por nosotros mismos.